¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este video acerca de perfil y secciones como parte del tema de altimetría. ¿A qué nos referimos? Una definición acerca de esto es que, bueno, los perfiles son una representación lineal y gráfica del relieve de un terreno que parte de dos ejes, uno con una elevación, en este caso en el sentido de la coordenada y la longitud, que en este caso se dibujará o se describirá como un cadenamiento, que veremos más adelante. Entonces, dependerá de qué tan irregular o no es el terreno, será la gráfica como el resultado pues que nos dará la gráfica. Vamos a definir estos perfiles de dos formas. El primero será un perfil longitudinal que lleva la misma dirección durante todo el recorrido. Normalmente el perfil longitudinal nos dibujará la elevación o relieve de un terreno sobre un eje que hemos nosotros propuesto. Mientras que un perfil transversal, que en este caso llamaremos sección transversal, es aquel que cruza con un ángulo de 90 grados al eje. Es decir que un perfil longitudinal sigue un eje y una sección transversal son líneas perpendiculares a este primer eje, en el cual entonces la línea del plano definida por los puntos se le llamará directriz y la línea horizontal en comparación del perfil se le llamará una base. Este tipo de perfiles o de gráficas son muy importantes para la proyección de obras lineales como carreteras, líneas de transmisión eléctrica, canales, colectores, etc. Son fundamentales. Por otro lado, también la unidad en la que el sentido de la coordenada X está basado, o las distancias, normalmente en el perfil longitudinal, estará basado en cadenamientos, que se define como una distancia acumulativa desde el punto de origen establecido. Es decir que iniciamos con un 0 y vamos acumulando la distancia, 20, 40, 100, 500, etcétera, etcétera. Normalmente este tipo de nomenclatura se separa los kilómetros de los metros con un signo más. Por ejemplo, si deseamos describir o escribir una distancia acumulada de 17.850 metros, la deberemos escribir como 17 más 850. Este tipo de cadenamientos o estaciones son recurrentes en obras lineales. Por ejemplo, en el tema de carreteras es fundamental. Así pues, un perfil topográfico es una gráfica que representa la elevación y distancia dada en cadenamientos, y de esta forma se dibuja un alzado de altimetría, con lo cual podemos obtener pendientes, excavaciones, modificar la altimetría del lugar para adaptarse al proyecto, y para ello existen diferentes métodos para obtener un perfil topográfico. El más sencillo será anotar la elevación que obtenemos, por ejemplo, con una estación total o con un nivel fijo y cinta simplemente, y en la otra anotamos un cadenamiento referido a una distancia acumulada. Para esto vamos a ver un pequeño ejemplo que tenemos aquí. Tenemos aquí una gráfica o unos datos de estaciones contra elevación. Estas estaciones dadas en cadenamientos, ¿sí? Están levantadas, por ejemplo, con un nivel fijo, mientras que la elevación fue resultado también de una nivelación, que podría ser también una nivelación simple o compuesta. Entonces, si comparamos nosotros o utilizamos la estación como un eje de coordenadas X y la elevación como un eje de coordenada Y, vamos a poder nosotros dibujar un perfil longitudinal, que en este caso, bueno, será muy sencillo de obtener, ¿verdad?
vamos a dibujar, por ejemplo, un perfil. Por ejemplo, así. Y de esa manera tan sencilla tenemos nuestro perfil. Dependerá de la escala y de otros datos, será el tipo de perfil o el tipo de gráfica que yo deseo tener, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos nosotros, por un lado, las estaciones, ¿verdad? Y por otro lado tendríamos la elevación, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tendríamos como dato elevación. Y en el sentido de las coordenadas X sería cadenamiento o estación. Entonces, bueno, dando formato a nuestro perfil longitudinal, tendríamos estos datos, ¿verdad? Ahora bien, bueno, aquí, como sabemos nosotros en Excel, nosotros le podríamos etiquetar los datos, ¿verdad? Tal vez para tener la elevación aquí dada, podemos darle formato a nuestro perfil longitudinal. Entonces, en esta gráfica nos describe cómo se encuentra la altimetría de este eje. Si yo quisiera aquí proyectar una carretera, un camino, una línea de transmisión eléctrica, es decir, una línea de postes, cualquier tipo de obra, con este perfil me será de utilidad para dicho cálculo. Por otro lado, las secciones transversales toman datos de cada uno de los puntos del perfil. Por ejemplo, esta elevación del perfil será el eje transversal de este perfil. Es decir que, por ejemplo, este eje yo lo tomaría de el cadenamiento que viene aquí, 0 más 20, ¿verdad? Que hemos, por ejemplo, aquí llevado como elevación de eje de esta estación o de este cadenamiento. Ahora bien, en una sección transversal lo que hacemos es establecer las distancias hacia la izquierda y hacia la derecha, en donde hemos levantado la distancia que tenemos hacia un lado u otro y la cota o elevación que tenemos en dicho punto. Esto me dibujará un perfil también transversal que, como vimos inicialmente, se llamará perfil sección transversal, en el que también vamos a poder nosotros generar una gráfica, ¿verdad? En este caso también serán áreas de dispersión. En este caso, configurando nuestra gráfica, nos quedaría algo así, en donde tenemos la primera, el eje, la elevación en el sentido y los puntos que nos dibujan un perfil. En esta sección transversal, entonces, dada a una distancia de 9,50 hacia cada lado del eje, yo podré calcular transversalmente qué obras necesito hacer. Si es una carretera, puedo calcular el corte que necesito y el relleno y otro tipo de elementos, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, este fue el caso de, bueno, aquí le vamos a anotar que es la estación 0 más 0,20. En el caso de el perfil 0 más 40, ¿verdad? Vamos a insertar otra gráfica también que nos dibujará cómo se encuentra nuestro perfil. En este caso 0 más 0,40. ¿Sí? Y con estos perfiles topográficos, aunado a o sumando los datos del perfil longitudinal,
podemos describir obras lineales, que es precisamente lo que necesitamos. Entonces, finalmente, la sección transversal se calculará mediante líneas perpendiculares al eje que hemos ya descrito con el perfil longitudinal, los cuales se separan en lecturas de hombro izquierdo u hombro derecho, con distancias medidas desde el eje, al cual le daremos un valor de 0. Es decir que le daremos al eje 0, a las distancias izquierdas menos serán negativas y a la derecha serán positivas, dándonos así un perfil corto, un perfil transversal o sección transversal del eje que deseamos saber. Y con esto terminamos nuestro tema de perfiles y secciones transversales como parte de la materia de prácticas de topografía.